en el piso. Después me dijo, móntate y vámonos. Los prepararon, se lo llevaron para catedral. A las 11 de la noche él llegó porque estábamos en catedral. A las 11 de la noche llegó y hizo un responso y invitó a la gente para el siguiente día. O sea que no me olvido de esa forma de Monseñor Romero, una forma segura, una forma que los animaba a nosotros con solo una frase que él podría mencionar. Las palabras que salieron del corazón de Romero no pudieron ser dichas por cualquier predicador. Solo a Monseñor se le podía ocurrir hablar así, con el corazón lleno de compasión e indignación, de dignidad y honradez, de dolor y gozo, en una admirable unión de impotencia y fortaleza. Por eso, la sangre del corazón de Romero no quedó en el hospitalito ni en los algodones. Yo pienso siempre y digo, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado para que demos testimonio. En 1977... ¿Necesitas una página web? ¿Por qué no hacerla vos mismo? Con Wix, vos mismo podés. Celebraba Salvador, y justo en el momento de la consagración, una bala le destrozó el corazón. Romero llevaba 3 años considerado como el enemigo número 1 del gobierno militar salvadoreño, desde que fue nombrado arzobispo de San Salvador. Un tiempo en el que se distinguió por abogar por los derechos de los pobres en sus homilías, mensajes que el gobierno militar de la época consideraba mensajes subversivos y comunistas. Y nosotros, la Iglesia, repetimos una vez más que la violencia no resuelve nada, que la violencia no es cristiana ni humana, que la violencia, sobre todo cuando pisotea el 5.º mandamiento, no matarás, en vez de traer bienes, trae angustias, lágrimas, zozobras. No era secreto que la vida de Romero estaba en peligro, ya que las amenazas que recibía no eran siempre anónimas. Eran tiempos bélicos, no solamente en este país, sino en toda la región latinoamericana, causados por el temor de la oligarquía de que avanzaran ideologías contrarias a sus intereses. Durante el programa me acompañará Merlin del Cid para ofrecer el contexto de la vida política y social que se vivía en aquel entonces. En un país bajo control militar que para muchos oprimía al pobre y protegía al rico. El asesinato de Monseñor Romero fue para muchos un evento anticipado, incluyendo él mismo, por la posición que había tomado condenando las acciones del gobierno contra los ciudadanos. Una posición que fue parte de su evolución como sacerdote, iniciando en su niñez en una pequeña ciudad a unos 100 kilómetros de la capital. montañas del oriente salvadoreño se encuentra
era Ciudad Barrios, un lugar pequeño, con poco menos de un siglo de historia. El pueblo era chico. Dice mi papá que cuando él se creció, era monte. Aquí no se llamaba Ciudad Barrios, sino Cacahuatique. En esa ciudad, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen, nació Óscar Arnulfo Romero Galdames. Irma Consuelo Amaya Galdames es prima segunda de Óscar Romero. Junto con su hermana Elida, vive en la finca familiar. Entonces, aquí era donde venía a jugar con su mamá, con todos los primos. Este era el lugar de reunión. Era la reunión, sí. Venía él. Cuenta que era ahí donde el joven Romero y sus hermanos se divertían. Amaya explica que su padre les contaba que Romero, de niño, era ayudante de su papá. Él andaba repartiendo telegramas. Andaba con sus telegramas, porque don Santo, el papá, era telegramista. Y aunque en aquel entonces un oficio era más valorado que la educación avanzada, el padre de Óscar reconoció las inclinaciones intelectuales de su hijo. Mi papá le puso una profesora para que lo preparara para el 6º grado. Santos Gaspar Romero es uno de los 2 hermanos de Monseñor Romero que aún viven. Dice no recordar la niñez de su hermano, 12 años mayor, pero sí que fue el entonces alcalde de Barrios quien comunicó al obispo de la región las inquietudes religiosas de su hermano. Y le dijo, mire, monseñor, aquí hay un niño que tiene vocación. Pero la vocación no era suficiente para que Romero pudiera entrar al seminario, que tenía un costo muy alto para su familia. Además, su padre hubiera preferido que continuara su instrucción como carpintero. Entonces el obispo ofreció a mis padres darle media beca. Y con esa media beca, pues él estudió allí en San Miguel. Mis padres estaban muy contentos, ¿verdad? Porque era vocación nacida de él. Esa vocación le valió continuar sus estudios en el Seminario Mayor de San Salvador, donde demostró nuevamente su dedicación a la fe católica y finalmente pudo viajar a Roma a continuar con su educación. Fue entonces cuando su madre sintió la fe que iluminaba a su hijo. Y me dice, por haber nacido el día de la Virgen de la Asunción, yo creo, me dice, que Dios nos va a dar una sorpresa con este muchacho. Entonces en Roma aprende la salvación del alma. El sacerdote Jesús Delgado es biógrafo del arzobispo Romero y exvicario de la arquidiócesis de San Salvador, título que perdió meses después de esta entrevista, tras admitir que abusó sexualmente de una menor de edad hace más de 10 años. El Vaticano aún no ha decidido cuál será la sanción. La justicia salvadoreña no puede procesarlo porque los cargos prescribieron. Respecto a Monseñor Romero, Delgado le da crédito a los padres por inculcarle amor a los campesinos. Ellos no eran supremamente ricos, era una parcela de tierra muy pequeña, pero eran bondadosos y buenos con los campesinos, los trataban como seres humanos. Agrega que en la Universidad Gregoriana en Roma, Romero conecta la palabra de Dios con sus acciones hacia el pueblo. Para salvar el alma hay que hacer justicia, hay que ser caritativo, bueno, misericordioso, etc. Inicialmente se graduó de licenciado en teología en 1942, pero no pudo regresar a casa debido a las restricciones de viajes impuestas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermano Gaspar dice que eso significó una nueva oportunidad de aprendizaje. Pidió permiso al Vaticano para estudiar los documentos del Vaticano. Y como era un hombre muy inteligente, el Papa le dio permiso. Para su familia, los 6 años que pasó en Roma el padre Romero no fueron fáciles, especialmente por la falta de comunicación entre el Vaticano y la iglesia de San Miguel, que era la más cercana a los Romero. Además, para conseguir información, había que recorrer un largo camino. Nos tardábamos, salíamos a las 9 de la noche y llegábamos a las 6 de la mañana. Caminando a pie. ¿Se iban de noche para llegar a misa en la mañana? Sí, para evitar el sol, y llegábamos temprano a hacer mandados, aprovechábamos para hacer mandados, y a las 8 o 9 yo llegaba donde el obispo de San Miguel y a preguntarle si sabían algo de los sacerdotes, de los monseñores. Me dijeron que no sabían nada. En 1943,
Antes de doctorarse, lo llaman para que regrese a San Salvador. En medio de la guerra, el camino del retorno lo lleva a España y a Cuba, donde es detenido junto con otro sacerdote con quien viajaba, por provenir de la Italia fascista, controlada por Mussolini. Eso empeoró el mensaje del obispo de San Miguel a la familia Romero. Me dijo, no sabemos nada, no sabemos si viven o ya no viven. Los sacerdotes fueron liberados 7 meses después. Su llegada a El Salvador fue motivo de festejo. Ahí estaba toda la gente del pueblo en la orilla esperándolo. Cuando el carro iba llegando, empezaron a disparar cohetes de alegría y las campanas de la iglesia anunciando que venía el padrecito Romero. Óscar Romero fue designado sacerdote de la iglesia en Anamorós, un pequeño poblado en la parte oriental del país. Pero al poco tiempo fue trasladado a la diócesis de San Miguel, donde pasaría los próximos 20 años, ganándose el favor de los residentes de la región, aunque su estilo de predicar no siempre era bien visto por la cúpula católica salvadoreña. Aquellos 20 años marcaron también la transformación política y social del país, que poco a poco seguía los vientos de cambio que soplaban por el continente a mediados del siglo XX, a menudo influenciados por dos ideologías claramente definidas y representadas globalmente por las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, que se luchaba fuera de los campos de batalla tradicionales. Pero en América Latina esa lucha sí fue violenta y el pueblo sufrió grandes pérdidas. Más adelante en el programa decía, yo tengo un pecado que tengo que frenar, decía. Monseñor Óscar Romero fue párroco de la diócesis de San Miguel, en el occidente de El Salvador, por 2 décadas, donde se distinguió por su oración y mensaje a los feligreses, y se ganó la fama de amigo del pueblo, especialmente del más necesitado. Él tenía una cercanía enorme con el campesino. Monseñor Jesús Delgado, biógrafo de Romero, explica que el joven sacerdote siempre se preocupó por el bienestar espiritual y físico de sus feligreses, inculcando a los adinerados la virtud de compartir sus fortunas. A las familias ricas, él tenía mucha amistad con ellos, muy buena amistad, pero él hacía como el Robin Hood de San Miguel, le quitaba a los ricos, ¿verdad? Amigablemente, ¿verdad? Decía, esto es para usted, monseñor, muy bien, denme más todavía, decía él, ¿verdad? Pero esto se lo llevaba él el viernes a los pobres, de modo que él trasladaba la riqueza que los ricos le daban a él, a los pobres que no tenían nada. Él no tenía 5 centavos porque todo lo regalaba. Gaspar Romero dice que la generosidad de su hermano era tal que una vez regaló $10,000, parte de un premio que había recibido, al hospital de la iglesia donde él residía. Pero asegura que fueron los detalles pequeños los que recuerda con más cariño. Yo llegué a visitarlo un día y me dice, mira cómo ando mis zapatos, cómo ando mi calzado. Y le digo, te lo veo bien, ¿verdad que están buenos? Sí, le están bien. Pues yo ahí estos zapatos que me los acaban de regalar, llévaselos al jardinero, porque él me dice, no tiene zapatos y no tiene cómo comprarlos. A vos te los hubiera regalado, pero vos tenés zapatos y tenés cómo comprarlos. Y eran unos zapatos de lujo. El legado del padre Romero se extiende a un número de programas sociales, como la creación de un grupo de alcohólicos anónimos, además de recabar fondos para construir la catedral de esa ciudad. Su reputación y servicio a la iglesia le ayudaron a avanzar en las católicas salvadoreñas, en las que se comenzaba a ver opiniones encontradas sobre el papel del clero en cuestiones sociales y políticas. Lo que sabía de oída de él, que era un sacerdote muy ejemplar, tradicional en su modo de pensar, en su modo de ser. Imagínense San Miguel muy caliente, horriblemente caliente. Él andaba siempre de hábito talar, sotana, encima de la sotana el sobre todo. Él andaba como si estuviera en Roma.
Esto contrastaba con un gran número de sacerdotes en San Salvador, donde ya se debatían los méritos del Concilio Vaticano II, que hacía un llamado a que la Iglesia se adaptara a tiempos modernos. En América Latina, el concilio fue adaptado en el llamado Documento de Medellín, que algunos interpretaron como la promoción del activismo clerical. Porque Medellín aparece en un momento en que empieza la guerra geopolítica, Estados Unidos y la Unión Soviética, que quieren ampararse